Eh, Nuevamente buenas tardes, y lo que vamos a ver en la sesión del día de hoy es referente a los temas de Integration Service. En este caso vamos a empezar creando una solución ETL utilizando SQL Server Data Tools, eh, el cual es un IDE de desarrollo que se integra con Visual Studio. El entorno de trabajo es de Visual Studio, pero la herramienta como tal se llama SQL Server Data Tools for BI, o sea, para inteligencia de negocios, porque SQL Server Data Tools solo como tal tampoco no es el IDE para poder hacer proyectos de Integration Service, de Analysis Service o de Reporting Service. Tiene que ser for BI. ¿Ok? Lo que vamos a ver hoy día es básicamente una introducción a lo que son los ETLs, ¿no? Explorando un poco Integration Service, los datos de orígenes y la implementación de un flujo de datos, ¿no? ¿Qué es un ETL, ¿no? O las opciones también que tiene un ETL en Integration Service, cómo es el modelo de desarrollo de un proyecto utilizando Integration Service, cómo es que ha cambiado esto en el tiempo un poco, ¿no? Sobre las versiones y cómo es que se podrían hacer algunas upgrades si es que tengo un paquete de desarrollo de una versión 2008, por ejemplo. En 2008 se utilizaba el Business Intelligence Development Studio, el BITS, que venía en el instalador de SQL Server 2008 o 2008 R2 o también en SQL Server 2005. ¿Okay? Y eso evoluciona a partir de Visual Studio 2010, cuando se genera el lanzamiento de Visual Studio de 2010, se genera la primera versión de SQL Server Data Tools for BI para inteligencia de negocios, integrado ya con el IDE de Visual Studio 2010, el cual también viene en algunos casos, no siempre, en los instaladores de SQL Server 2012. ¿Okay? Igual el componente se puede descargar de forma gratuita, es un componente de desarrollo que no necesita licenciamiento. Es más, yo no tengo instalado Visual Studio, o bueno, en algunos casos no he tenido anteriormente instalado Visual Studio como tal, para crear proyectos en C#, por ejemplo, pero sí he podido tener el componente de SQL Server Data Tools. Se ve en el IDE con el IDE de Visual Studio, obviamente, pero no es que tengamos que tener o que tengamos que instalar Visual Studio para poder trabajar con ello. Okay, aquí voy a mostrarles mi escritorio un momento. ¿No? Este es el shell integrado en este caso estoy trabajando con la versión 2013. SQL Server Data Tools no hay como tal en una versión 2014 o 2015, por ejemplo. Solamente la última versión, digamos, con la que se está desarrollando este tipo de proyectos es con 2013. Obviamente, si yo instalo SQL Server, Visual Studio 2017 o encuentro por ahí Visual Studio 2015 y le instalo el complemento de SQL Server Data Tools for BI, se va a integrar dentro de la versión de 2015, pero nativamente sigue siendo la misma versión de 2013. ¿Ok? Lo que están haciendo es ir añadiendo en el camino algunas actualizaciones o service packs para SQL Server Data Tools, para agregar en algunos casos incluso componentes que hacen referencia a Azure. Pero eso va a ir conforme va evolucionando las nuevas los nuevos servicios que está generando sobre todo Microsoft Azure, porque por ejemplo a nivel de contenedor de datos existe Azure Data Lake,
¿no? Entonces, para poder hacer migraciones o poder interactuar o trabajar colecciones o objetos que están en on-premise y llevarlas a Azure Data Lake, se puede utilizar algún componente de Integration Service. Entonces son, digamos que, una especie de plugins o componentes adicionales que van saliendo como adicionales en el camino, pero no es que haya una versión oficial como tal de SQL Server Data Tools. Debe estar por salir una versión SQL Server 2017, pero aún no, digamos, no han habido algún preview o algo que nos indique ello, ¿no? Entonces, hasta el momento yo, al menos en producción a nivel nativo, trabajo con SQL Server Data Tools 2013. ¿Cómo yo sé que puedo trabajar con SQL Server Data Tools 2013 sin necesidad de tener Visual Studio? Aquí me doy cuenta cuando yo voy a crear un nuevo proyecto. ¿No? Y tengo aquí solamente templates de inteligencia de negocios, más no tengo templates de C-Char o de Visual Basic o F-Char, etcétera, ¿no? Solamente tengo el complemento de Business Intelligence. Ahora, les decía yo de que tienen que, cuando van a descargar la herramienta, tienen que asegurarse de que sea para inteligencia de negocios, porque SQL Server Data Tool solo te permite crear proyectos de base de datos a nivel de desarrollo. ¿Okay? Lo que hacen ahora con algunos proyectos de SQL Server a través de SQL Server Data Tools es instalan SQL Server Data Tools como tal y se instala una instancia de SQL Server de manera local, y uno puede ir trabajando directamente sobre objetos dentro de este entorno de desarrollo de objetos de base de datos, y después eso le puedo hacer un merge o implementar o hacer deployments hacia una base de datos en producción. Puedo yo integrarlo con TFS y llevar versionamientos de scripts X y Z, pero eso es con SQL Server Data Tools como tal, que es para proyectos de base de datos. Y en el tema de inteligencia de negocios es SQL Server Data Tools for BI para poder desarrollar proyectos con Analysis Service, Integration Service y Reporting Service. ¿Ok? Entonces yo aquí puedo crear un proyecto de Integration Service, puedo hacerlo a través de un asistente, lo cual no es recomendable, y generar un proyecto desde cero, ¿no? Puedo trabajar con los diferentes frameworks que maneja Visual Studio como tal. Se recomienda trabajar con el framework 4.5 si es que están en la versión 2013, para que interactúe directamente con SQL Server 2012. Si es que están trabajando un proyecto de 2008, por ejemplo, un paquete que va a trabajar sobre 2008, pueden trabajarlo también con el Next Framework 4.5, o si gustan también pueden trabajarlo con Next Framework 3.5 o Next Framework 4, dependiendo las versiones que tienen instalado en sus equipos. ¿Ok? Ahora yo aquí creo un proyecto, ¿no? En Next Framework 4.5. Le pongo obviamente un nombre, le puedo poner la dirección o la ruta donde la voy a guardar, y se crea la solución como tal. ¿Okay? Al ser un proyecto, tiene parámetros de proyecto, administrador de conexiones y paquetes del proyecto. O sea, ya a partir de Visual Studio 2010, una vez que se generó SQL Server Data Tools for BI desde la versión 2010,
ya se trabaja como una solución, no se trabaja como un paquete en BITS o en el Business Intelligence Development Studio. Se trabajaba como paquetes individuales, y esos paquetes yo los consumía a través de File Systems o a través del servicio de Integration Service propio de SQL Server, ¿ok? O los podía ejecutar a través de comandos de TS-exe, por ejemplo, ¿no? Teniendo un paquete como File System, un archivo de TS o de TSX, y ese archivo lo ejecutaba por consola o por comando. Actualmente ese modelo cambió, ¿no? Ya con Visual Studio 2010 y sobre todo con SQL Server 2012, ya yo puedo, si bien puedo tener paquetes, voy a seguir teniendo paquetes. Esos paquetes los puedo trabajar como una solución, en la cual yo ahora puedo tener parámetros de proyecto y parámetros a nivel de paquetes. Puedo tener un administrador de conexiones para el proyecto o un administrador de conexiones por paquete. Entonces eso ha ido cambiando con el tiempo. Entonces, hasta ahí estamos creando una solución de Integration Service. Pero básicamente, ¿qué significa o qué concepto se tiene de ETL? ¿No? El ETL, ¿qué significa ETL? Extraer, transformar y cargar, ¿no? Extract, Transformation, Load. Al momento de extraer, o el proceso de extraer, es porque yo tengo un origen de datos y tengo que llevarlo a un destino de datos. Entonces, ese proceso de extraer la información de un origen de datos, modificarlo o transformarlo en nuevos formatos, en nuevos registros, o generar nuevos valores, tengo que llevarlos a un destino, ¿no? A un destino que puede ser, el origen de datos puede ser a través de una conexión de base de datos, o puede ser a través de un archivo plano, puede ser a través de un archivo de Excel. Igual el destino, ¿no? La cantidad de combinaciones es por el origen y el destino de datos que podamos manejar, ya sea a nivel de archivos o a nivel de base de datos. Ahora, ¿qué opciones se tienen como para poder generar un ETL dentro de SQL Server como tal? ¿No? El servicio, en ese caso, que es SQL Server Integration Service, el asistente de importación y exportación que tenemos en el Management Studio, ¿no? En el Management Studio, en la parte de base de datos, yo le doy clic derecho, me voy a tareas y tengo un asistente de importación y exportación donde yo puedo llevar un archivo Excel hacia una tabla, o llevar una tabla hacia un Excel, o llevar una tabla de una base de datos a otro servidor, utilizando el asistente de importación y exportación. Eso también está dentro de los servicios de Integration Service, o ese asistente se ejecuta utilizando el servicio de Integration Service y pertenece a las opciones de ETL. Transact SQL es una opción de ETL, sí, porque yo, por ejemplo, puedo hacer lecturas entre diferentes bases de datos, o puedo, a través de OpenQuery o a través de un link server, puedo consultar un origen diferente al que estoy teniendo, y al momento de consultar yo puedo generar un query en donde genero una transformación de esos datos de origen, y puedo realizar un inserinto dentro de otra tabla que se encuentra en mi base de datos local, por ejemplo. Entonces, a través de Transact SQL también se puede hacer o utilizar trabajos de ETL, ¿no? Con OpenQuery o con link server. La utilidad BCP, Bulk Copy Program, es un comando a nivel de Windows, ¿ok? No de SQL Server, sino a nivel de Windows, que nos permite generar una consulta o una tabla, los registros de una tabla o de una consulta, llevarlas o exportarlas a un tipo de datos, a un archivo de tipo plano, ¿ok? A un CSV, a un TXT. Puedo yo exportar una consulta
o los registros de una consulta en un archivo. Y la replicación también se conoce como un proceso de ETL. El servicio de replicación de SQL Server se conoce como un ETL porque yo tengo una suscripción de base de datos, ¿no? Y un publicador de base de datos, y las transacciones que se van a realizar entre ellas, ¿no? Entre el suscriptor y el publicador, genera también ETL porque tiene origen de datos, se pueden transformar los datos y se llevan hacia otro destino. Aunque aquí digamos que la transformación no es un hito que se deba trabajar dentro de la replicación, pero al menos ya tiene la varianza de poder extraer y cargar datos de un servidor a otro o a diferentes servidores. Entonces esas son las principales opciones que nos da SQL Server para poder generar servicios de ETL. ¿Y qué es Integration Service? SQL Server Integration Service está basado en una plataforma para generar operaciones en este caso de llevar, de extraer y cargar información de un origen a un destino. ¿Okay? Es un feature que se instala a nivel SQL Server. Al momento de hacer una instalación de SQL Server, nosotros generamos ahí el servicio, y este servicio de Integration Service contiene dos partes muy importantes, que es el engine del control flow o del control de flujo, ¿okay? Que es un recurso de ejecución y que es como el servicio que va a permitir ejecutar un flujo de datos. Este control de flujo es el que va a tener integrado todos los flujos de datos que vamos nosotros a realizar a través de un paquete. ¿Okay? Un paquete puede tener diferentes flujos o data flows, y estos data flows se van a ejecutar en tiempo, o van a generar operaciones en tiempo de ejecución dentro de un control flow. Entonces el control flow es, digamos, que la parte base del paquete de Integration Service. Es donde se ejecuta la carga de operaciones de traer y llevar información, y el flujo de datos ya viene a ser una arquitectura de tipo pipeline, que lo que hace es la información que está en el origen de datos la consulta, ¿okay? La consulta a través de un query o a través de un query, ya sea un archivo plano o a una base de datos. Los archivos planos se pueden consultar a través de queries por el tipo de driver que tienen, ¿no? Sobre todo si son archivos CSV, se puede generar delimitaciones por formatos y se genera una tabla. Entonces yo puedo consultar ese archivo que está generado como una tabla, y esa cantidad de registros que yo estoy consultando desde el origen de datos se almacena en el buffer caché del flujo de datos. Esta información que se va a almacenar en ese buffer caché va a impactar, o el buffer caché que se va a utilizar es donde estoy ejecutando el servicio de Integration Service. No necesariamente, o no se está generando o aumentando el buffer caché del servidor donde está realmente la información, sino de donde yo estoy ejecutando el servicio de Integration Service. Si yo estoy ejecutando el servicio de Integration Service en el mismo servidor donde tengo el origen de datos, obviamente va a haber una doble sobrecarga de este tipo de escenarios, ¿no? Pero, y por eso la recomendación de arquitectura es de que el rol o el servidor de ETL al menos esté fuera de donde esté el servidor de origen, ¿no? Ahora, los orígenes de datos pueden ser múltiples orígenes de datos. No solamente es que yo hago consultas a uno, puedo tener diferentes orígenes de datos, y todos ellos van a converger en alimentar, por ejemplo, un repositorio de almacenamiento de datos, un data warehouse. Entonces, en esos escenarios es recomendable o muy conveniente poder tener
un solo servidor para el Role Integration Service. Básicamente, ¿por qué? Porque ahí se va a gestionar tanto el buffer caché o la memoria y también la memoria RAM con el CPU. ¿Okay? Ellos son los que van a generar esta operación. No lo va a hacer el servidor de origen y tampoco el servidor de destino, sino el servidor donde está el servicio de Integration Service. Que puede ser que el servicio de Integration Service esté instalado también en el destino, puede ser, pero tienen que tener en cuenta que siempre va a haber un impacto de carga de trabajos o de operaciones en cualquier servidor donde se esté trabajando con Integration Service. Esta carga de datos es a través de un conjunto de filas, ¿no? Resuelve el conjunto de filas, repito, ya sea a través de una tabla o a través de un archivo. El archivo generalmente, los archivos TXT o CSVs o los archivos de Excel tienen una configuración o una delimitación de caracteres que los permite generar tabulaciones y les permite convertir un texto en columnas, y ya al tener ese formato de columnas se convierte en una tabla, y esa tabla se consulta y se lleva a un destino. Entonces, son los dos componentes que se tienen a través de un paquete de Integration Service, y son los dos componentes que no solamente es donde se desarrolla el paquete o los componentes que estamos trabajando, sino que también son los responsables de ejecutar todas estas operaciones que se van a realizar al momento de trasladar información de un lugar a otro. SQL Server Integration Service, repito, a partir de SQL Server 2012 y 2014 generó ya dos nuevos modelos de implementación. Modelo de implementación se refiere a cómo es que yo, después de terminar de desarrollar mi paquete o mi proyecto de Integration Service, lo voy a instalar en el servidor. Hablábamos que hasta 2008 IO 2008 R2 nosotros implementábamos solamente paquetes, ¿ok? Y los paquetes que implementábamos se ejecutaban ya sea en el servicio de Integration Service, dentro de la instancia de Integration Service, o a través de File Systems, Digamos que en esos escenarios era un poco tedioso poder trabajar con los paquetes, porque teníamos que muchas veces utilizar tareas de Windows para que esas tareas de Windows internamente ejecuten líneas de comando, y esas líneas de comando ejecuten el paquete. Entonces, porque en su mayoría de repente se trabajaba más con File Systems que con los paquetes que están embebidos dentro de la misma instancia. ¿Por qué? Porque usualmente cuando tenemos un servidor rol de base de datos, lo que se quiere evitar es tener más servicios, ¿no? Y si teníamos un servicio de Integration Service, pues ese servicio de Integration Service iba también a consumir recursos en paralelo a los servicios que consumen, en ese caso, el servidor, con el cual ya sea tenga la carga de los orígenes de datos o tenga la carga del destino de datos. Entonces, a partir de 2012 hacia adelante, se generan dos modelos de implementación. O sea, hay dos formas de poder instalar los paquetes o los proyectos que estamos desarrollando de Integration Service. Y es por eso que también se generan una nueva funcionalidad, que en este caso son los parámetros a nivel de proyectos y el administrador de conexiones a nivel de proyectos. Entonces, tengo el modelo tradicional, que es el modelo de implementación de paquetes, en los cuales yo tengo uno o varios paquetes, pero cada uno de esos paquetes se deploya o se instala de manera y se gestiona de manera individual, ¿okay? Que es como se trabajaba en SQL Server 2008 R2 o 2005, por ejemplo. Pero tengo ahora un nuevo modelo de implementación a nivel de proyecto, ¿okay? Tengo un nuevo modelo a nivel de proyecto en el cual yo tengo múltiples paquetes dentro de un solo proyecto, y yo voy a poder deployar ese proyecto, solamente ese proyecto, y tener ya todos los paquetes integrados dentro de ese proyecto. O sea, ya simplemente instalo un proyecto y se deployan todos
los paquetes que están dentro. Ahora, una de las ventajas del deployment a nivel de proyecto es con la versión 2012 hacia adelante, es que yo este deployment, esta implementación, la puedo hacer sobre el catálogo de Integration Service. El catálogo de Integration Service es un nuevo feature que se encuentra dentro del Database Engine. ¿Qué quiere decir? Que yo ya no voy a tener que instalar más servicios para poder trabajar con mis paquetes de Integration Service. Voy a seguir utilizando mi servicio Database Engine, donde tengo alojadas mis bases de datos transaccionales, y sobre ese mismo servicio que ya está instalado, en la opción de catálogo de Integration Service, yo voy a poder implementar mis paquetes, voy a poder ejecutarlos, voy a poder gestionarlos, administrarlos, configurar o personalizar los valores de los parámetros que tengo, X, Y, Z. ¿Ok? Entonces ya no necesito, a través de un modelo de implementación a nivel de proyectos, ya no voy a necesitar tener que instalar un nuevo servicio en mi servidor. ¿Ok? Ahora, igual sigue habiendo un esfuerzo, una carga de operaciones. Esta carga de operaciones, repito, la puede asumir el servidor de origen de datos o el servidor del destino de datos, o tener un servidor intermedio el cual tenga que almacenar esta carga de operaciones. En el modelo de implementación a nivel proyecto, repito, tenemos parámetros a nivel de proyecto y el administrador de conexiones a nivel de proyectos. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una solución o un proyecto que tiene 20 paquetes de Integration Service, y dentro de esos 20 paquetes yo voy a utilizar siempre un administrador de conexión, ¿no? Y ese administrador de conexión lo puedo replicar para los 20 paquetes. Si es que yo trabajara con el modelo de implementación de paquetes como tal, tendría que generar 20 conectores de datos, ¿ok? 20 conectores, uno por paquete. Entonces y si yo, por ejemplo, estoy utilizando una conexión, puede ser a SQL Server, o puede ser una conexión de repente a Oracle, o puede ser una conexión de repente a MySQL, esa configuración tengo que hacerla paquete por paquete. En un modelo de proyectos solamente genero una sola conexión, y esa conexión queda compartida para poder ser utilizada por los demás paquetes. Ahora, ahí depende mucho de qué tanto voy a utilizar yo ese administrador de conexiones. Si yo voy a utilizar el mismo administrador de conexiones para todos mis paquetes, lo ideal es que lo cree a nivel de proyecto. Si yo lo voy a utilizar directamente en un solo paquete, lo mejor es que se cree el administrador de conexiones a nivel de paquete. Entonces ahí depende mucho también la arquitectura con la que van a trabajar en desarrollar ese tipo de proyectos. Y ese es un poco más ya el entorno, que es el mismo que tenemos aquí, ¿no? Donde yo tengo aquí mi explorador de solución de Visual Studio. Aquí tengo mi proyecto, ¿ok? De Integration Service. Ese proyecto de Integration Service tiene parámetros a nivel de proyecto, administrador de conexión a nivel de proyecto, y todos los paquetes que yo quisiera tener. Ahora, si vamos acá al paquete, este es el entorno de desarrollo de un paquete de Integration Service. Este paquete de Integration Service también tiene una zona de administrador de conexiones, que es esta de acá. ¿Ok? Entonces, cuando yo creo una conexión dentro de ese paquete, en esta parte de aquí, si yo agrego una nueva conexión OLEDB, una conexión de archivo, una conexión ADO, ¿ok? Cuando yo la agregue, solamente lo va a ver el paquete que está trabajando en este flujo. Pero si yo tuviera un segundo paquete, por ejemplo, le doy clic derecho y agrego un nuevo paquete, este segundo paquete no va a ver la conexión que yo realicé aquí. Vamos a hacer un ejemplo de conexión. Por ejemplo, voy a conectarme a mi instancia local.
Clic derecho, nueva conexión o LDB connection. Clic en nuevo. Me conecto a mi servidor local, le pongo un punto, utilizo una autenticación de Windows y me voy a conectar hacia una base de datos AdventureWorks Cuba, por ejemplo. Hago un test de conexión, la conexión fue satisfactoria, le doy OK y le doy OK. Entonces se crea esta conexión dentro de ese paquete. ¿Ok? Dentro de ese paquete. Si yo me voy al siguiente paquete, que es el package 1, este package 1 no tiene ningún conector. No tiene ningún conector de base de datos ni de archivos. ¿Ok? Entonces, por eso es que el administrador de conexiones aquí es local o es por paquete. Ahora, aquí, al no tener ningún administrador de conexiones y de repente yo me quiero conectar nuevamente a la base de datos AdventureWorks Cuba, voy a tener que volver a crear una conexión aquí. Aquí ya está hecha, ¿no? La visualizo, pero la tengo que volver a crear. ¿Okay? En la parte izquierda, esto lo vamos a seguir viendo, no se preocupen. En la parte izquierda tengo la caja de herramientas de Integration Service, donde tengo los componentes que yo puedo realizar dentro de un control flow. ¿Okay? Este de aquí, este paquete, en esa primera fase es un control flow. Yo dentro de ese control flow, lo que desarrolla en esta fase es lo que se va a ejecutar, son las operaciones que se van a ejecutar. Es el que tiene el runtime. Dentro de este control flow, yo puedo agregar una tarea de flujo de datos o un data flow. Ese data flow tiene su propio entorno. Okay, yo aquí, por ejemplo, tengo el administrador de conexiones y tengo una tarea de flujo de datos, pero hasta ahí yo no estoy haciendo un ETL. Para crear el proyecto, no le di clic derecho, simplemente le di clic en New. Para crear el proyecto, clic en Nuevo, New Project, y aquí creé el proyecto. No di un clic derecho. Para crear la conexión que está acá, le di clic derecho acá. Y para crear el paquete, le di clic derecho a Sys Package. Si es para el paquete, le di clic derecho donde dice SSIS Package, clic derecho, New SSIS Package. Son los clic derechos que he realizado. Ok, si el paquete es aquí, clic derecho y New Package, y automáticamente se crea otro paquete. Y como ven, ese nuevo paquete que estoy creando no tiene ningún administrador de conexiones. Ok, ahora, en ese paquete, en ese control de flujo, yo tengo una tarea de flujo de datos. Hasta aquí yo no estoy iniciando, digamos, un flujo de datos de una base de datos a otra, nada, simplemente es un componente que yo pongo aquí y cuando ingreso a ese componente con un doble clic me activa la ficha de Dataflow, y al activarse la ficha de Dataflow los componentes que están en la caja de herramientas de Integration Service cambian. ¿Ok? Cambian los componentes. Ahora tengo orígenes de datos y destinos de datos. Y tengo componentes de transformación. ¿Ok?
Entonces, cuando yo sé del control flow, puedo tener una tarea de SQL, puedo tener un flujo de datos y otros procesos o tareas comunes, ¿no? En tarea de FTP, de un web service, tarea para ejecutar un paquete, para enviar un correo, para ejecutar un script, para una tarea de sistema de archivos, si es que quiero hacer copiar, pegar archivos, renombrar archivos. O sea, si quiero interactuar con el sistema de archivos de Windows, tengo que usar ese tipo de carpetas para que se ejecute algún proceso en segundo plano, para que se active un profiler, o para hacer un bool insert, o para que se ejecute un proceso de análisis service. ¿Ok? Entonces, cambia los componentes cuando yo estoy trabajando con un control de flujos que cuando yo estoy trabajando dentro de un data flow o flujo de datos, ¿no? Bueno, aquí tengo la lista de errores que al momento de compilar esto, si escribiera algún error, se va a generar aquí la lista de errores. Pero adicionalmente a eso tenemos otras vistas, ¿no? Por ejemplo, a nivel de barra de tareas, es el estándar, o puedo tener, por ejemplo, diseñador de vista, no, lista de diseño, que es esto de aquí. A nivel de proyecto, yo también puedo añadir un paquete existente desde el proyecto. Puedo crear un nuevo paquete. ¿Cuál es la diferencia entre crear un nuevo paquete y añadir un paquete existente? De que esto es un paquete nuevo y esto es que de repente alguien hizo un paquete, desarrolló un paquete y yo lo quiero agregar a mi proyecto. Aquí hago el deployment del proyecto o del paquete, ¿no? Y aquí puedo convertir un paquete a un modelo de implementación de paquetes. Porque recuerden que eso por defecto es un proyecto, ¿ok? Pero de repente yo quiero trabajar con SQL Server 2008 R2, tengo que convertirlo en un modelo de implementación de paquete, ¿ok? Tendría que hacer ese downgrade. O sea, se podría hacer un downgrade a 2008 R2. No es algo, digamos, yo preferiría trabajar con un Business Intelligent Development Studio, pero en el caso que quieran trabajarlo como desde el 2013, esa es la opción. ¿Ok? Perdón por la interrupción. Y si yo quiero, por ejemplo, actualizar un paquete, si tengo un paquete que es un DTS, por ejemplo, es un proyecto o un paquete que se hizo también en Business Intelligence Development Studio, puedo hacer un upgrade, ¿no? a un paquete de TSX con esta versión para que pueda trabajar en un proyecto de 2012 a través de este asistente. La vista, ¿no? La vista de variables. Si yo quiero ver las variables o quiero crear variables a nivel de un paquete, le doy clic derecho y aquí, por ejemplo, puedo ver las variables. Aquí está la ventana de la vista de variables que se pueden añadir dentro del entorno. Aquí yo puedo crear una variable, asignar un tipo de dato, un valor, etcétera.
que eso también lo vamos a ir viendo ya cuando desarrollemos todo un paquete de Integration Service. Luego, digamos que a veces no podemos ver la caja de herramientas en algún momento, o simplemente clic derecho y la caja de herramientas de Integration Service. Si es que yo quiero hacer alguna anotación, ¿no? Por ejemplo, flujo de datos, Excel, SQL Server. Es como un label que me permite, por ejemplo, documentar un paquete. Y aquí tengo la ficha de parámetros, pero a nivel de paquetes. Recuerden que tenemos parámetros aquí a nivel de proyecto y tenemos aquí parámetros a nivel de paquete. Ahora vamos a crear una conexión, un administrador de conexiones a nivel de proyecto. El proceso está al igual como lo hemos visto en el Connection Manager a nivel de paquetes, ¿no? Agrego un tipo de conector OLEDB. Ahora, ¿por qué agrego un conector de tipo OLEDB? Porque bueno, depende, ¿no? Si vamos a trabajar con bases de datos SQL Server, yo puedo trabajar con un conector ADONEC o puedo trabajar con un conector OLEDB. Si tengo ADONEC y tengo OLEDB para conectarme a SQL Server, ¿cuál de los dos debería utilizar? Pues si voy a trabajar con SQL Server, lo mejor es que trabaje con el driver nativo. Y el driver nativo de SQL Server es OLEDB. ¿Por qué OLEDB? Vamos a ver ya cuando desarrollemos un paquete que un conector tipo OLEDB me da la opción de generar o realizar transacciones masivas, ¿no? Y poder incluso hacer bloqueos a nivel de tablas, poder gestionar el buffer caché de la carga en bloques o en grupos de registros o de transacciones, etcétera, etcétera. Cosa que no me permite ADONEC, ¿no? ADONEC simplemente me genera un bool insert y inserta los registros de manera masiva. Entonces, por eso es que yo utilizo LDB. Y, por ejemplo, aquí voy a conectarme a otra base de datos. ¿No? DB única, por ejemplo. O a DW TSQL. Testeo la conexión. Le doy clic en OK. Y ya tengo un administrador de conexiones a nivel de proyecto. Ese administrador de conexiones a nivel de proyecto lo van a ver todos los paquetes y se van a dar cuenta que es el proyecto porque lo pone entre paréntesis como project. ¿Okay? Entonces ese paquete que no tenía ningún administrador de conexiones ya tiene un administrador de conexiones. Obviamente, repito, yo voy a crear los administradores de conexiones a nivel de proyecto si es que los voy a utilizar en todos los paquetes o necesito en algún momento saber que o voy a proyectarme que lo voy a utilizar en todos los paquetes. Caso contrario, no debería hacerlo, debería hacerlo paquete por paquete. ¿Okay? Ahora, diferencia que sea un administrador de conexiones a nivel de proyecto o a nivel de paquete. El paquete va a heredar al final el administrador de conexiones del proyecto, así que cuando haga un deployment no hay una diferencia técnica como tal, más que todo es un tema de orden jerárquico. ¿Por qué? Porque ya no tengo que volver a rehacer esa conexión, la reutilizo nada más. ¿Ok? Cuando se hace el deployment, cada paquete hereda este conector, así que igual cuando se tiene que cambiar alguna configuración se hace, y es un conector a nivel de proyecto, se hace el cambio a nivel de proyecto y eso se refleja y se hereda en todos los paquetes sin ningún problema. Entonces ese es un poco el entorno, las propiedades de los controles de flujo y las propiedades a nivel de data flow.
¿no? Cada componente que se va a trabajar también va a tener sus propias propiedades, por decirlo así. ¿Ok? ¿Hace aquí alguna pregunta, tal vez alguna consulta? Ok, Adrián, sí, correcto. Bueno, referente a tu pregunta de la grabación de sesiones, eh, voy a coordinarlo al interno para saber por qué aún no se han subido. Si es que no lo han subido por X y razones, no se preocupen. Yo tenía entendido que había una persona encargada de subir las grabaciones, pero no se preocupen, sino yo mismo las voy a subir en el transcurso de mañana por la noche, para que las puedan tener el sábado en la mañana. O sea, el sábado en la mañana ya deben tener ahí todas las grabaciones que hemos venido trabajando. No se preocupen por eso, yo sí me comprometo a tenerlo eso el día viernes. No se preocupen por ahí. Igual el tema de la asistencia y el tema de las evaluaciones, todo eso ya debe ser para el día sábado. El otro tipo de conector de OLEDB es Adonet. Adonet es el otro tipo de conector que se puede trabajar asociado a SQL Server. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un conector de base de datos MySQL, por ejemplo, necesito conectarme a un Oracle? Ya, no, en ese caso tendríamos que utilizar un tipo de conector de base de datos ODBC. ¿Qué significa OLEDB? OLEDB es el nombre del driver de base de datos de SQL Server. Cada software tiene un driver para poder ejecutarse. Entonces, el driver de SQL Server nativo es el OLEDB. Es el nombre del driver. Y así se llama, OLEDB. Si son siglas o no, denme un minuto. La verdad nunca había llegado a ser tan curioso con ello. Ok, sí. OLEDB, Object Linking. Disculpen, inglés es muy malo, pero aquí les escribo el término. Pues, y en inglés hay palabras que aún no domino. Pero me cuesta son un poquito difíciles, como la que voy a poner aquí. ¿No? Son objetos que se encuentran referidos y embebidos hacia una base de datos. OLEDB, Object Linking and
expecting for database. No, en el examen de certificación de querying no vienen preguntas de Integration Service. Y es ahí un tema, ¿no? Si bien se nos ha pedido esos 3 días de Integration Service, esas 3 sesiones de Integration Service está dentro del curso de implementación de Data Warehousing. Implementación de Data Warehousing son 13 capítulos en los cuales se habla de arquitectura de Data Warehousing, no de Data Warehousing, sino de Data Warehousing, los componentes que intervienen en una solución de Data Warehousing, hacer un modelo dimensional, ¿no?, para una solución de Data Warehousing. Se habla de Integration Service como tal en 4 capítulos, que es lo que estamos viendo. Se habla de 2 componentes de SQL Server que son Master Data Service, Data Quality Service. Voy a compartirles aquí el slide de esos puntos. Y voy a subir ese slide también al Dropbox. Tengo un segundo, no estoy seguro si tengo el driver 0. SSA. Lo que pasa es que no sé si en el capítulo 1 está en todos los temas. Usualmente es en el slide 0. No tengo ahorita a la mano el slide 0. Pero sí creo que tengo el trainer handbook para ver los capítulos. Aquí voy a compartir mi escritorio. Este es otro curso aparte del curso de querying, que es el curso de implementando un Data Warehouse con SQL Server. Como les digo, son 13 capítulos. A diferencia de SQL Server, que tiene 20, de SQL o querying, que tiene 20 capítulos, aquí si bien son 13, los que se pueden, digamos, agrupar son los Integration Service que vamos a ver en esas 3 sesiones, pero después ya los capítulos son más orientados a infraestructura, Data Warehouse, modelos de carga, arquitectura de cómo generar una carga de un proyecto de Data Warehouse y los temas de Master Data Service. Aquí está, por ejemplo, ese es el contenido. El módulo 1 es todo lo que es una introducción a Data Warehousing, un overview de Data Warehousing, consideraciones de una solución de Data Warehouse. Módulo 2 es planificar la infraestructura para un Data Warehouse, consideraciones para la infraestructura de Data Warehouse, planificación de hardware para Data Warehouse. Módulo 3, diseñar e implementar un Data Warehouse, ¿no? Diseño de un Data Warehouse, diseño de dimensiones, diseño de fact tables, el diseño físico para un Data Warehouse, que ahí se habla un poco de infraestructura, Data Compression, particionamiento, Column Store Index. Y lo que nosotros estamos viendo ahorita, por ejemplo, es crear una solución con Integration Service. El módulo 5, que también lo vamos a ver, es implementar un Control Flow con Integration Service. El módulo 6, hacer un debugging y troubleshooting de Integration Service. El módulo 5 y 6 sí lo vamos a ver. El módulo 7 no, que es implementar una solución de extracción de datos.
carga de un data warehouse, no estoy seguro, creo que sí, el módulo 8 sí, el módulo 9 y el módulo 10 no. Data Quality Service es el módulo 9, Master Data Service es el módulo 10, el módulo 11 sí lo vamos a ver extendiendo SQL Server Integration Service, y el módulo 12 que es deploying y configuración de paquetes de Integration Service. Y el módulo 13 que es consumo de Data Warehouse, ¿no? A través de algunas soluciones en service para BI como Power BI y un poco de Azure, con overviews, son overviews bastante ligeros de Power BI básicamente, y overviews de Big Data en Azure. ¿No? Eso es básicamente el curso. Y todo este curso es un curso de certificación. Entonces, no está alineado con lo que sí hemos visto en Query, ¿no? En Query sí hemos abocado prácticamente el 70% del curso de Query, del curso de certificación. El otro 30% la verdad son más que todo temas con inseritos, con actualizaciones, un poco de group by y crear un stored procedure o temas de stored procedures y los principios básicos de consultas que no vienen usualmente en el examen de certificación. Entonces el curso, las otras dos sesiones anteriores sí los prepara para el curso de certificación de Query. Ese aquí es, digamos, un servicio, entiendo yo que es un poco más extendido para que hagan desarrollo también, pero con Integration Service, pero no les va a permitir certificarse porque hay varios temas ahí que hablar. Son 13 capítulos y nosotros vamos a tocar creo que 4 más o menos o 5. Pero igual vale la pregunta, ¿no? Si es que eso viene en el examen de certificación. Para hacer actualizaciones de versiones previas, desde por ejemplo, un paquete de TS de SQL Server 2000, no se puede hacer una actualización directa, se tiene que o volver a hacer el paquete o migrar ese DTS de la versión 2000 a un bits con 2005 2008, y luego de que esté en bits recién migrarlo a 2014. Tanto los paquetes para SQL Server 2005, 2008 o 2012 se pueden ejecutar utilizando DTS exec, o sea, así como se trabajaba en 2005, 2008, se puede seguir utilizando con un DTS exec a través de un file system, y se pueden migrar también al formato de SQL Server 2014. Obviamente de 2012 a 2014 es totalmente transparente, pero sí de 2005 a 2008 se puede hacer una migración a ese formato. A nivel de scripts, scripts es un componente llamado scripting. Scripting es un componente que lo vamos a ver cuando veamos el capítulo de componentes extendidos, y aquí más que todo es un poco de programación que se encuentra embebida dentro de Integration Service. Anteriormente, sobre todo cuando se trabajaba con bits 2005, 2008, no sé si les habrá pasado a ustedes, pero los paquetes como que se trabajaban de manera, digamos que un poco manual. ¿Por qué manual? Porque se ejecutaba el paquete en plan de ejecución, ¿no? Y ese paquete era como una aplicación que al final me preguntaba qué opción deseas, y yo tenía ventanitas para poder ingresar opciones. Entonces, esas ventanas emergentes que generaban programación extendida se hacían a través de estos scripts. Y estos scripts internamente, como eran código fuente de Framework 2.0, 3.0, 3.5, con lenguaje C#, utilizaban una versión o un contenido, una firma llamada VSA. Entonces, que eso sí lo vamos a ver a detalle en programación extendida, pero actualmente a SQL Server 2012 internamente esos scripting migraron a
a una nomenclatura de tipo VSTA por el tema del NEC Framework, y hay que hacer esa migración si es que tenemos componentes de versiones anteriores. Ok, esos componentes también se tienen que actualizar. Como es como una especie de código fuente, ahí hay un proceso que realizar, pero que lo hace el mismo asistente de upgrade, de versionamiento de upgrade, pero es una actualización que hubo internamente dentro de este componente. ¿Okay? Microsoft ActiveX es un componente que ya no va a ser soportado por los scripts, y esto obviamente ya va a pasar a ser desfasado, incluso reemplazado. Ahora repito, ya, bueno, al menos yo que he tenido que hacer algunas implementaciones de Data Warehouse un poco más fuertes, no he tenido ya, digamos que necesidades de utilizar este componente scripts, porque digamos que no había una necesidad mucho de generar programación extendida dentro de un paquete, porque usualmente ya los paquetes los utilizamos solamente para migrar datos de una versión a otra, y cuando tenemos que generar programación, pues se hace a través de servicios, ya con web service o no SOA, API, o ya temas ya más orientados a programación. Y un poco que se ha empezado a dejar este tipo de componentes, pero igual lo vamos a ver en todo un capítulo referente a ello. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Vamos a tomarnos unos 5 minutos de break, por favor, y para respirar un poquito, y ya venimos con la parte final. Ok, unos 5 minutos de break y venimos con la parte final. Gracias. Y esa parte final, que es, digamos, básicamente explorar los orígenes de datos, ¿no? Eh, Implementar un flujo de datos a través de un origen de datos, un destino y una transformación y optimización de este flujo. Vamos a verlo directamente ya en una demostración. ¿Ok? Igual la parte teórica la estamos comentando ya en el desarrollo. Yo voy a crear un proyecto nuevo. Vamos a ponerle el nombre del proyecto SSIS guión bajo signo. Okay. Voy a grabar el proyecto 5. Entonces tengo un proyecto con un paquete, y lo que voy a hacer es vamos a buscar aquí un archivo de Excel. Ok, vamos a buscar un archivo de Excel.
que está aquí, ¿no? Y aquí tengo, por ejemplo, 6 archivos CSVs. ¿Ok? Que tienen un código, un número de pago, una llave de reseller, el nombre del reseller, el código de la región del país, el número de orden de la venta, la fecha del pago y el monto del pago. Y como ven, están separados por comas. Y estos pagos de este país lo vamos a llevar a una base de datos. Ok, vamos a entrar al Management Studio. Vamos a crear una base de datos demo de Integration Service y la estructura de esta tabla. Bueno, la estructura la creamos en el paquete. Ok, vamos a crear Create Database DBSSIS. Ok, tengo la base de datos llamada DBSSIS, rompiendo todos los esquemas de nomenclatura. Y aquí tengo una tarea de flujo de datos, ok, la cual voy a llamar migrar pagos, ok, y me voy a conectar, voy a crear un administrador de conexiones de tipo a nivel de proyecto, y voy a crear este administrador de conexiones con un tipo de conexión de tipo add-on-name. Ok, voy a crear un tipo add-on-name para ir viendo también las diferencias, ¿no?, de entre ADO e Integration Service, y entre ADO y OLDB. Entonces aquí me voy a conectar a la base de datos DBSSIS, que es la que acabo de crear, a un test de conexión, todos ok. Y tengo, ¿no?, un administrador de conexiones de tipo add-on-net. Ahora, en esta migración de pagos, ¿yo qué es lo que voy a migrar? Voy a pasar este archivo CSV a esta base de datos. ¿Okay? Entonces entro al Dataflow y mi origen de datos es un archivo. En este caso es un archivo .csv. Los archivos .csv se trabajan como un tipo de archivo plano. Entonces, cuando yo hago un Dataflow, lo que tengo que tener es un origen de datos y un destino de datos. Mi origen de datos está determinado por este archivo, ¿no?, que es de tipo CSV, y mi destino está determinado por este archivo, por esta base de datos que está en SQL Server, y a la cual ya tengo yo una conexión que es add-on-net. Entonces voy a buscar un origen de datos. Aquí en la barra de herramientas tengo orígenes, otros orígenes.
Mi origen de datos es un origen de archivo plano, ¿ok? Porque es un CSV. Ahora, yo aquí agrego ese origen de archivo plano. Cada origen de datos y cada destino de datos tiene que estar asociado a una conexión, ¿ok? Cada origen de datos y cada destino de datos tiene que estar asociado a una conexión. Ahora, la conexión yo la puedo crear desde aquí, ¿no? Haciendo un clic derecho, o la puedo crear también desde acá, desde el origen de datos. ¿Ok? Son dos formas. Entonces, obviamente cuando yo cree el origen de datos, la conexión del origen de datos desde aquí, esa conexión de origen de datos se va a crear a nivel de paquetes y no a nivel de proyecto. ¿Okay? Ahora me interesa que sí sea a nivel de paquete nada más porque es un archivo que voy a trabajar solamente en ese paquete. Mientras que la base de datos sí de repente la voy a necesitar trabajar en otros paquetes. Y por eso es una conexión de tipo proyecto. Entonces entro, donde le doy doble clic aquí a mi origen de datos de archivo plano. Y yo debo buscar un Connection Manager de tipo flat file, de tipo archivo plano. Como no tengo, porque en el administrador de conexiones no he creado un Connection Manager de archivo plano, lo puedo crear desde aquí. Le doy clic en New. Ok. Le doy clic en New y le pongo un nombre de archivo. No le voy a poner, por ejemplo, payments. Ok. Ese archivo tiene que estar en alguna ruta. Lo busco aquí en Browse. Voy aquí a D. Está en MCCA. Lo tengo acá. Lo tengo aquí. Lo tengo acá. Y busco por CSV. ¿No? Y tengo ese primer archivo. Este archivo SQL Server, o en este caso el origen de datos, va a interpretar con el contenido del archivo y me va a generar las propiedades del formato del archivo. Está localizado de formato español. El código de página es 1252. El formato a utilizar es un formato delimitador. ¿Por qué? Porque está delimitado por un carácter. El delimitador de fila, ¿ok? Es un enter. Ese enter se conoce como un CRLF. Y voy a ver aquí en las columnas, ¿no? Para ver si es que ese formato que estoy aplicando de archivo plano realmente me convierte, este formato lo convierte ese archivo plano en la tabla que yo deseo. Para poder ver esa estructura me voy a columnas. Y sí, no veo que mi delimitador de fila es ese enter, son un enter, y el delimitador de columna es una coma. Entonces, como esos dos formatos ya están delimitados, hacen que mi archivo plano se convierta en una tabla. ¿Ok? Y se separen por columnas. Yo adicionalmente, si es que necesito, digamos, personalizar alguna columna con la que estoy trabajando, tengo esta acción avanzada y cada una de esas columnas tienen un tipo de datos. En este caso tiene un tipo de dato cadena de tipo DT-string, ¿no? Con una amplitud de 50 caracteres. Y este es el preview de datos que me va a devolver este CSV o este archivo plano. Entonces, ese archivo plano
¿no? Ya se ha configurado, se ha creado el administrador de conexiones de ese archivo plano llamado Payments, y ese archivo plano se asocia al origen de datos, ¿ok? El administrador de conexiones se asocia al origen de datos, y aquí en el origen de datos, recién en el origen de datos, yo puedo previsualizar esa conexión. Esta es la tabla con la que yo voy a trabajar y hereda las columnas, obviamente, del administrador de conexiones. Hereda las columnas. Entonces, hasta aquí yo estoy convirtiendo un archivo CSV, ¿no? Utilizando propiedades de formato de archivo plano en una tabla. O la estoy delimitando para poder leerla como una tabla. ¿Ok? Y esa X roja se borra porque ahora ya tiene el origen de datos, tiene una conexión. Cuando no tiene una conexión asociada te va a generar un error. Ahora, este origen de datos yo quiero llevarlo a un destino de datos de tipo ADONET. ¿Por qué? Porque la conexión con la que estoy trabajando en ese momento es ADONET. Entonces voy a la parte de destino y busco aquí ADONET. Destino ADONET. Tiene que ser destino. ¿Ok? El origen es la flechita hacia la derecha, el destino es la flechita hacia la izquierda. Ahora, para poder llevar la información del origen al destino, yo simplemente hago un clic de arrastre en esa flechita de color azul y ahí estoy conectando el origen con el destino. ¿Okay? Aquí, esta flechita que tengo acá es la arquitectura pipeline, donde se va a almacenar la información a nivel del administrador de buffer, y es ahí donde van a estar los registros para poder llevarse desde el archivo plano hacia la base de datos con la que estoy trabajando. Y es en esa flechita que yo tengo ahí que va a utilizar el servicio de Integration Service para poder hacer la carga operacional. El Control Flow lo que va a hacer es simplemente ejecutar este flujo de datos, y al momento de ejecutar ese flujo de datos va a hacer de que funcione la conexión de este origen de datos. En este caso, este archivo conector va a leer toda la información que está aquí, y el servicio de Integration Service esa lectura que está acá la va a almacenar en el servicio de este servidor donde se está trabajando y la va a llevar hacia la conexión de destino. ¿Okay? Ahora, este destino tiene un Connection Manager que yo ya he creado. Un momento, que no lo está reflejando. Aquí yo tengo alguna pregunta aquí. Sí, ok, voy a volverlos a enlazar, no se preocupe. Para poder enlazarlo, es simplemente aquí, voy a borrar esta flechita, delete y la borro. Voy al origen, y el origen
tiene dos flechas. En el bits era verde y rojo, ahora es un color medio celeste, entre azul, celeste, y un color rojo. ¿Qué significa ese color celeste? Que todo lo que yo leo aquí y se devuelve de manera correcta, ¿ok? Las lecturas de manera correcta van a pasar hacia este destino. Pero si yo, por ejemplo, leo el origen de datos y hay lecturas incorrectas, si hay errores, ¿no? Si esto falla, tengo que decirle, no, lo que falle, redirígelo. Y ese redireccionamiento se puede basar a través de un error en una columna o a través de un truncamiento, porque hemos definido una amplitud de 50, pero de repente el registro tiene 1000. Entonces aquí lo que se hace es, si cuando se quiere utilizar la flechita de color rojo, en la parte del error, esa columna, si genera un error, si yo le digo que falla el componente, no puedo utilizar la flecha en color rojo. ¿Por qué? Porque simplemente el componente va a fallar, la carga va a fallar y se va a cancelar la ejecución. Pero si yo le digo redirige esta fila, si es que hay un error, redirige esa fila, ¿no? Y le doy un OK, ahora sí va a redirigir, ¿no? Si en esa columna hay un error, ese error se va a ingresar en esa tabla. Pero ahorita no estamos viendo ese caso, pero para eso es que funciona la flechita de color rojo. Yo voy a utilizar la flecha de color azul. Ahora, ¿por qué se genera esta alerta? Porque aquí en la salida de errores yo he cambiado a que se redirija una fila si es que hay un error. Lo mejor es que falle el componente. Ahora, eso ya cuando veamos el tema de troubleshooting vamos a ver si es lo ideal o no, y eso va a depender del escenario en el que estemos trabajando. Ahora, este add-on.NET voy a utilizar un nuevo Connection Manager, ok, que es este de aquí, no el demo Data Warehouse, no, perdón, tengo que crearlo. Es New Tech Provider, SQL Data Provider. Es como conectarlo con el OLDB. DB Integration Service. Ok. Genera uno porque ya como que existe el anterior. Y aquí, yo en esa base de datos no tengo ninguna tabla, ok, para cargar esos registros. Yo quiero crear la tabla, pero para no estar creando la tabla y viendo columna por columna, yo aquí simplemente le doy clic en el botón New, y lo que hace Integration Service, como ya está enlazado el origen con el destino, sabe cuál es el nombre de los campos origen y le asigna un nombre. Ok, en este caso les asigna estos nombres. Y lo que yo tengo que cambiar aquí es el nombre de la tabla. Que dice Add-on Destination, debo ponerle Payments, por ejemplo. O Payment, nada más. Le doy un OK. Se crea la tabla. Le hago un preview. Están las mismas columnas del origen, solamente que sin registros. Y ahora tengo que asociar cada columna del origen con cada columna del destino. ¿Cómo asocio esa columna del origen con el destino? En la ficha Mappings. ¿Ok? Cuando los nombres son iguales, Integration Service automáticamente enlaza, ¿no?, el origen con el destino. Pero si los nombres no son iguales, nosotros sí tenemos por ejemplo, esto estaría así, ¿no?, como ignore al lado izquierdo, y lo que yo tengo que hacer aquí simplemente es, si es que no son del mismo nombre o no tienen el mismo nombre, pues tengo que
enlazarlo uno por uno, ¿okay? En la ficha mappings. Ok, imaginamos, vamos a terminar de enlazar esto, ¿okay? Enlazamos esto de aquí, ya está enlazado. Ahora, como dice nuestro compañero, nuestro amigo, ¿no? Si es que nosotros actualizamos el origen de datos, por ejemplo, quitamos una columna del origen de datos, esto de aquí, lo que te va a generar es un error, ¿ok? Porque cada vez que se va a ejecutar eso lee la estructura del origen de datos, y como ya la estructura fue modificada, automáticamente te va a generar un error. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Entrar al desarrollo del paquete, a este entorno de desarrollo del paquete. ¿Y cómo haces el refresh? Vas al origen, ¿no? Le das clic en columns y se refresca las columnas que tienes actualmente. Le das un OK y te va a generar una advertencia en el destino. Vas al destino, nuevamente generas, o le das clic en mappings, si es que tienes que quitar, si es que aún te aparece algo que no debe estar, simplemente lo quitas, pero usualmente esto es automático. Y por ejemplo, esa columna que desapareció en el destino, en el origen, perdón, tú tienes que evaluar, ¿no? En el destino, esa columna tiene que seguir o no. Si es que tiene que seguir en la base de datos, pues simplemente lo cambias a ignore o lo vas a ver así. Esa columna que está ignorada se va a insertar con un valor nulo, ¿ok? Pero si tú, por ejemplo, eliminas el origen, la columna del origen y la columna en el destino, cuando haces este refresh, simplemente ya no los vas a ver y ya no te va a generar error. Pero cualquier cambio que nosotros hagamos a la estructura de los objetos que ya están enlazados o ya se encuentran desarrollados aquí en un paquete de Integration Service, cuando se ejecuta el paquete va a generar error. Ok. Aquí en el mapping, esta tabla de la izquierda son todas las columnas del origen. Y aquí, en este lado de la derecha, todas estas columnas o esta tabla son las columnas del destino. El mapping lo que hace es, aquí enlaza la columna del origen con la columna del destino. Es lo que hace el mapping. Aquí es donde recién, yo puedo tener este enlace ya entre el origen y el destino, pero si yo no tengo el mapping, yo no tengo las columnas mapeadas, igual me va a generar error. ¿Ok? Entonces, yo aquí, por ejemplo, voy y hago un preview, y eso está en blanco. Y como ven aquí, y eso quédense bien grabado, no tengo más opciones, solamente por acá tengo un check que me dice que utilice un bool insert cuando sea posible. Yo utilizo bool insert cuando tengo que generar transacciones masivas. ¿Ok? Entonces aquí genero un bool insert para que esto genere una inserción masiva y esa inserción sea un poco más rápida. Ahora, eso es con Adonet. Si yo utilizara un destino OLEDB, ese mensaje de alerta, no sé si te sale más de una vez, ¿sí? Te genera porque no tiene un origen enlazado. Y simplemente te dice, este componente no tiene columnas de origen o inputs de columnas disponibles. ¿Realmente quieres editar, estás seguro de querer editar las propiedades de ese componente? Le digo que sí. Como no tiene un input, pues aquí se ve todo en blanco, ¿no? Igual voy a agregar un Connection Manager, debes SSIS, ¿no? Y aquí el destino va a ser la única tabla que tengo, Pyme. Hasta aquí
Y aquí también, bueno, tendría que ser un mappings, pero como no hay un origen, no se va a realizar. Entonces, ¿qué es lo que hago ya? Ya vi cómo es con el Adonex, solamente tengo esas opciones. Quiero que no sea Adonex para ver la diferencia y que se haga en un destino LDB, ¿no? Aquí automáticamente eso reconoce el origen, lo mapea y ya está. Ahora, ¿qué es lo que quiero que vean aquí en el OLEDB? Yo aquí lo estoy cargando como si fuese una tabla a vista y no tengo ninguna opción, ni siquiera un check de bool insert, pero este driver yo puedo cambiarlo a una tabla a vista con carga rápida o fast load. Esto me genera mucho más opciones de carga en las cuales yo puedo decir que si tengo columnas identity, ¿se acuerdan que cuando ustedes hacen un insert en una columna identity te genera un error porque te dice que esa columna es identity y no permite insert en columnas autonuméricas? Entonces yo genero este kick identity y se va a saltar el identity automáticamente. No tengo que configurar el identity ni nada por decirlo, ya esto lo va a hacer automáticamente. Tengo restricción o un constraint con registros nulls, ¿no? Aquí yo puedo saltarme los constraints que sean nulos y lo va a insertar como nulo. ¿Ok? Si es que lo tienen implementado lo pueden activar, si es que no lo tienen simplemente no lo usen. El table lock lo que va a generar es de que al momento de generar la tabla, de insertar los registros en la tabla, se genera un bloqueo a nivel de tabla. Entonces las demás transacciones no van a utilizar la tabla hasta que esto termine y voy a tener un acceso único. Al tener ese acceso único, obviamente el volcado de información es mucho más rápido. El check constraint va a generar o va a evaluar que todos los constraints que puedan tener la tabla sean correctos. Aquí sí yo discrepo y debería desactivarlo. ¿Por qué? Porque ya cuando yo estoy haciendo una carga, lo menos que quiero hacer es una evaluación de constraints. Entonces, simplemente lo desactivo para que no lo evalúe. ¿Por qué? Porque eso también me puede generar un mayor tiempo de duración en el momento de cargar la tabla o los registros. Y estas dos opciones, ¿cuántas filas por bloque? Si yo ahorita tengo pues que 5 registros, 10 registros, 20 registros, pues imagínate si tú tienes 1.000.000 de registros, esto de acá se va a almacenar en el buffer de SQL Server y se va a almacenar 1.000.000 de registros y esos registros van a estar dentro del buffer hasta que todo el 1.000.000 de registros termine. Entonces, ¿qué es lo mejor? Tener pequeños bloques de que se vayan ya insertando en la tabla de manera física y ir liberando de a pocos el buffer caché. Entonces, ¿yo qué hago? Consulto filas en bloques de 1.000 en 1.000, tomo un puñado de 1.000.000 de registros, tomo un puñado de 1.000 y cuando llego a 10.000 registros, cuando llego a 10 bloques, los confirma un commit sobre la tabla. ¿Qué quiere decir? Que ya esos registros se insertaron de manera física en la tabla y no tengo que esperar que termine de cargar el 1.000.000 de registros para que recién se inserten físicamente en la tabla. Entonces aquí ya los voy insertando en bloques de 10.000 en 10.000. Esto es lo que tiene un conector, un administrador de conexiones o un driver de tipo OLEDB que no tiene Adonex y que solamente convive con un formato de SQL Server. Eso si yo tengo un Oracle o un MySQL tampoco lo voy a poder hacer. ¿Ok? Eso solamente se puede trabajar con SQL Server. Entonces, eso es lo que yo les quería mostrar. La ventaja de poder trabajar OLEDB y por qué yo desde el inicio empecé a utilizar OLEDB. Yo puedo tener varios administradores de conexiones y no haber ningún problema. ¿Ok? Ya al final solamente evalúo cuáles son los que utilizo y los puedo ir borrando, pero si los tengo ahí tampoco no me van a generar ningún problema. Una vez que yo tengo mi origen y mi destino mapeados, conectados, configurados, voy al control flow, ¿no? Y puedo ejecutar todo el paquete o puedo ejecutar, por ejemplo, como soy en un entorno de desarrollo, solamente ese flujo.
Le doy un clic derecho y ejecuto solamente ese flujo, ejecuto solamente esa tarea, para que no se ejecute todo el proyecto. De repente quiero probar flujo por flujo que voy desarrollando y ejecuto solamente esto. Ejecuto ese flujo, ¿no? Y se insertaron las 99 filas. Aquí te va a decir siempre la cantidad de filas que fueron registradas o que fueron insertadas. ¿Ok? Igual aquí hay un menú en progreso que te dice el detalle en el entorno de desarrollo, las cosas que se han ido haciendo para que se ejecute todo este proceso de ETL, ¿no? La arquitectura de Integration Service de tipo Pipelines inició la fase de validación, valida los objetos, una vez que los objetos están validados, inicia o prepara la ejecución, empieza a preparar la ejecución y luego de eso inicia la ejecución previa, ¿no? Que es básicamente el origen de archivo plano, se inició el procesamiento del archivo, te dice la ruta en la cual se inició, y se ejecutó la lectura de ese archivo plano. Luego que tienes todo eso, esa información en el buffer caché, lo lleva a un destino y así va leyendo y insertando. Entonces hace una inserción de datos en destino LDB, que es el nombre del objeto del destino, y cuando eso va terminando igual va finalizando y va liberando el objeto que empezó a utilizar, ¿no? En este caso el origen de datos lo libera y termina la fase limpia el caché que se cargó, el buffer que se cargó y termina la carga final. Todo eso demoró 2 segundos con 469 milisegundos. ¿Ok? Entonces, por eso que los desarrollos con Integration Service son tan eficientes, porque al final yo simplemente estoy jalando, conectando, clic aquí, clic acá y ya tengo una integración de datos, ¿no? Yo voy aquí, ¿no? Utilizo esta base de datos que he creado, consulto la tabla y esos son los 99 registros que estaban en el archivo CSV. ¿Okay? Eso es Integration Service como fase inicial. Obviamente, no sé, imaginemos que queremos tener otra columna para calcular el 18% de cada uno de estos registros, o de repente tengo la fecha de pago pero necesito la fecha de la carga, o necesito validar esta tabla o este contenido con una tabla de una base de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Son cosas que vamos a ver ya el día de mañana. No se preocupen, pero o sea, toda esa fase de añadirle cosas es a la que se le denomina la transformación. Ahorita hemos hecho un proceso de extraer y de cargar, pero nosotros esa extracción la podemos transformar para después recién cargarla. ¿Ok? Preguntas hasta aquí. Por aquí creo que tengo algunas. No, bueno, es la que tenía hace un momento de agregar la columna. Preguntas hasta aquí, señores.
La parte de implementación sí la vamos a ver el sábado, pero sí se podría trabajar bajo una tarea programada. ¿Ok?